muy cerca de terminar la temporada invernal, ¿qué tan conveniente y recomendable es consumir las frutas y verduras de temporada? ¿Cuáles son sus beneficios y propiedades? Quédate con nosotras para escucharlo. Hola, hola, queridos radioescuchas, amigos, pacientes. Estamos una vez más aquí en su podcast de Bien Nutrir. Con mucho gusto de saludarles. ¿Qué tal, querida Moni? ¿Cómo estás? Hola Yare, muy bien. ¿Y tú cómo estás en este nuevo episodio de temporada? Pues muy contenta de poder presentarles este tema que muchas veces damos por hecho y que sí creo que vale la pena conocer un poquito más para que pues seamos muy conscientes de por qué sí consumir lo que la naturaleza nos ofrece en cada una de las épocas. Exactamente, sobre todo con dos de los grupos de alimentos un grupo de alimentos, donde se enfocan en frutas y verduras, ¿no? Que es algo muy, muy simple, suena muy sencillo, pero como bien lo dices, Yare, muchas veces no les damos la importancia adecuada en nuestra alimentación. Entonces, es bastante importante conocerlas en primer lugar, identificarlas. A veces como profesionales de la salud pensamos que todo mundo lo identifica perfectamente y todavía hay confusión en ciertos alimentos, ¿no? ¿A qué pertenecen? Que si se clasifican de acuerdo a X o Y. Hay como mucha controversia en esa parte. Sí, y pues es en realidad algo muy sencillo, porque finalmente tanto las frutas como las verduras son alimentos naturales y son justamente las partes comestibles de las plantas, ya sea que se cultiven o las que sean en el campo de manera silvestre y que pues se consumen, sobre todo el caso de las frutas, pues crudas, algunas verduras también. Y Ujú. bueno, muchas verduras sí se consumen cocidas, algunas frutas, pero más bien ya como para alguna preparación particular, ¿no? Porque en general las frutas sí van en un consumo crudo. Y bueno, creo que aquí lo importante es justamente resaltar cuáles son esos beneficios para la salud que tienen estos dos alimentos que consideramos tan buenos y que van a jugar un papel importante en nuestro organismo. Claro, claro. Y ahorita que decías que son parte de la preparación de muchas cosas, pues, por ejemplo, las utilizamos en los planes de los pacientes o en los niños, por ejemplo, como postres, pueden ser, como colaciones que puedes intercambiar entre los 3 tiempos de comida principal, que son desayuno, comida y cena. O, por ejemplo, ya que hablamos de temporada, pues si es temporada de calor, pues escoger frutas un poquito más frescas. Ujú. Y pues si es una época invernal, pues tenemos otras frutas que nos aportan otras vitaminas y podemos ir seleccionando. Y de ahí los beneficios que tú comentabas, que ahorita vamos a platicar como más específico. Sí, justo, Moni, ahora que mencionabas lo de esta inclusión dentro de los planes de alimentación, al final del día las frutas nos aportan fructosa, que es azúcar, Ujú. y que se vuelve la mejor opción cuando alguien está buscando comer algo dulce, porque Sí. existe la seguridad 100% de que a través de esa fruta que consumamos, pues nuestro organismo va a obtener glucosa y eso nos podría ser suficiente fisiológicamente para no consumir algo más, ¿no? Ajá, es como una forma de ayudarnos a no caer en la tentación de otro tipo de alimentos, pero también sin abusar de la Sí. misma fruta. Ahora, de forma natural, Yare, pues obviamente que tienen un mayor aporte de vitaminas. Ese es uno de los beneficios principales de cualquiera de las, ya sean verduras o Ujú. frutas. Depende de la estación. Y contienen un máximo de nutrimentos porque si es de la estación, pues la planta de donde vienen, pues está en todo
su expansión, ¿no? De nutrimentos. Entonces es mucho más, es 100% aprovechable. Esto hace que las frutas y verduras de temporada pues tengan un mayor potencial a las que no lo son. De Así todas es. maneras aportan vitaminas, pero en mayor cantidad. Sí, seguro. Y aparte, yo creo que una de las características que a mí me encanta, Moni, que al final se vuelve un beneficio, es, por ejemplo, muchas de ellas tienen aromas, Ujú. además de texturas, pero sobre todo los aromas que son muy característicos, ¿no? Claro. Y que asocias o a diciembre porque hace frío o alguna, como lo decías, porque es más fresca, pero esta parte del aroma y el sabor que cada fruta contiene sí está dado pues por la misma naturaleza, por cómo absorben el sol, cómo la planta lo va utilizando y que cómo esto a su vez pues va contribuyendo a que esa fruta o verdura tenga en particular una mayor cantidad de una vitamina o de Cierto. que a lo mejor alguna otra no va a tener. Y al mismo tiempo que va a favorecer muchas veces la función digestiva. Y esto también pues muy asociado a la cantidad de fibra que pueda contener esa fruta, pero que viene dado pues desde raíz. Y que la gente lo asocia con la maduración, ¿no? Que tiene la fruta, o en este caso que dices, ah, sí, me la llevo porque ya está madura, porque no está tanto, porque no la quiero para hoy. Fruta o verdura. Correcto. Y, por ejemplo, los productos de temporada también nos van a ayudar a que, bueno, van a ser más adecuados porque para sobrellevar el clima precisamente o la estación en la que estamos. En invierno, pues la misma naturaleza nos va a ofrecer esas frutas o verduras que son más caloríficos, que generen más energía. Y en verano, pues están presentes los alimentos que son más, pues que refrescan, por así decirlo. Entonces, la naturaleza sola hace todas estas cosas y ya están disponibles, o sea, no necesitas ir a ningún lado para consumirlas. Claro. Ya las tienes justo en ese periodo que estás atravesando. Entonces, ¿qué mejor que incluirla en la alimentación diaria? Sí, y de ahí que haya frutas o verduras, sobre todo frutas que encontremos en solamente ciertas épocas del año, ¿no? Por ejemplo, en diciembre los cítricos, pues la mandarina, la naranja, la guayaba, pero también encontramos toronja, lima, chico zapote, fresas, granadas, sobre todo la granada china, em, el tejocote, que es casi solamente de Sí, es esa época, muy, ¿no? muy de No esa la época. vemos en ningún otro momento, y el zapote. Y en el caso de las verduras, pues la presencia de betabel, quizá las verduras las podemos ver más a lo largo del año, pero sí pueden ser más características en esta época la calabaza naranja o amarilla, que también es más para fin de año, pero también dentro de esta temporada invernal, en el caso de las verduras, pues la berenjena, em, la coliflor, que está como más, am, aunque la encontramos en otra época del año, Ajá. pero que en No esa, está en su plenitud, ¿no? Lo exacto. que decían, que lo saben las abuelitas, lo saben las mamás, cuando vas al súper y que te dicen, no, eso no te lo lleves ahorita porque no es Sí, época. qué increíble, Qué ¿no? Que lo increíble que es sepan esto. bien Por ellas. ejemplo, en febrero tenemos algo similar. En frutas, pues van a encontrar que hay más presencia de fresas, está la guayaba todavía, limón. Bueno, los precios es otra cosa, recuerdo. Ups. Ups, ahí sí, limón y todo otros productos, bueno, va a ser un poco difícil, pero mamey, mandarina, ¿no? Melón, mango, el plátano, la sandía, o sea, empiezan a ser ya un poquito más manejables, no tan Ujú. los de enero y diciembre. Y con las verduras, pues tenemos algunas que muchas veces tampoco nos animamos a incluir porque también es difícil la o se considera difícil la preparación, pero realmente es mucha la variedad. La coliflor, el chayote, los ejotes, pepino, zanahoria, tomate. Entonces, la verdad es que la variedad, Yare,
es inmensa. Se Sí, pueden hacer claro. muchos platillos con este tipo de productos y podríamos hacer todo un menú con ellos. Sí, Moni, pues así como lo acabamos de mencionar por épocas, meses, la presencia de diferentes frutas y verduras y cómo estas van a darnos beneficios e indudablemente estos dos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, Ujú. también a prevenir algunas enfermedades que no sean transmisibles y seguramente que tú lo ves mucho en el caso de los niños, ya lo mencionabas, pues ayudan también a cuestiones de desnutrición, ¿no? Y ahí es, Yare, donde a veces pienso que la intervención nutricional es muy importante. Desafortunadamente, a veces tenemos que actuar cuando ya necesitamos el suplemento o necesitamos agregar otras cosas, pero qué sencillo sería incluir Sí, estos alimentos en los menús de los niños diario, en lo de la escuela, o sea, que también va dirigido a los nutriólogos que trabajan con eso, ¿no? Con la orientación alimentaria, con los niños desde kinder y poder enseñarles que hay que incluir todo esto. Digo, ya se hacen los programas y cada vez hay más profesionales de la salud en estas áreas y se me hace importantísimo, Yare, porque, por ejemplo, la OMS recomienda actualmente el consumo de por lo menos 400 gramos de frutas y verduras ujú, cada día o 5 porciones de 80 gramos cada una. Entonces, sí, esto nosotros lo entendemos perfectamente como nutriólogos, pero tú dile a una mamá o dile a una persona, a un adulto, que debe de incluir 400 gramos de fruta y cuando le explicas en las medidas, por ejemplo, al salir del parque, de hacer ejercicio, yo llevo mi super cóctel, un vaso que excede toda proporción y va mezclado con otros productos. Mucha gente piensa que eso es sano. sí, esto que tú decías respecto a la orientación alimentaria es Ujú. importante, ¿no? Porque de entrada escuchamos 400 gramos y ya ¿Cuánto es así eso? te imaginas algo muy grande y la gente puede ser, justamente tiene esa idea de que, es que comer fruta es muy bueno Hay que y en comer el podcast mucha. dijeron que 400 gramos, pero no es que tu alimentación esté basada en un consumo exclusivo de frutas Ajá. y esto que acabas también de decir de combinar. O sea, no es que pueda ser una coctelería, porque como decíamos hace un rato, las frutas contienen fructosa, que es azúcar. Entonces, además de que ya la contienen, si hacemos esta combinación tan significativa con diferentes frutas, pues puede resultar contraproducente, ¿no? Y tanto en una ganancia de peso, aumento de glucosa, triglicéridos, ahora se ha visto mucho la presencia de hígado graso por un consumo también elevado de azúcares simples. Sí, O sea, sí tiene que ser siempre todo muy medido y adecuado pues a las características. así es, a la edad, al nivel de actividad física, a lo que queremos promover, si es una pérdida de peso, si es un plan de mantenimiento, si es ganancia, si es para, o sea, hay muchos esquemas en los que se puede trabajar, pero creo, Yare, que lo principal es realmente ubicar a las personas en que la cantidad, por ejemplo, yo lo veo siempre en las ensaladas de los restaurantes, en muchos platillos donde va mucha fruta, mucha verdura, que digo, esto es la cantidad de verdura de toda mi semana. Y yo lo ubico, pero las demás personas a lo mejor no, y dicen, pues es una ensalada. Y va el aderezo, va esto, van otros grupos de alimentos, y ya se hizo un platillo que de repente pareciera no tan óptimo. Entonces, creo que esa parte sí la debemos de enfatizar mucho. Creo que debe de quedar muy claro por eso la asesoría nutricional. Y bueno, esto en cuanto a las cantidades. Ya les platicábamos también en los beneficios en cuanto a las vitaminas que tienen. Y otro de los beneficios es que, pues, obviamente, yo lo he visto, lo trabajo con ello todos los días, pues el crecimiento y desarrollo de los niños. Es básico que consuman frutas y verduras. Hay papás que a veces me dicen, está bien, solo se come las frutas, pero verduras no. ¿Está bien con eso?
pues hay que explicarles ahí este papel nuevamente de que son diferentes y que sí se tienen que incluir ambos en el esquema de alimentación. Sí, y recalcar que si bien es cierto, como lo dices, tú lo ves mucho en los niños porque está en una etapa de crecimiento y desarrollo, al final del día para los adultos también son indispensables, Ujú. porque muchos de los micronutrimentos que nuestro organismo necesita están presentes principalmente en estos dos grupos, en las frutas y en las verduras, ¿no? Entonces, hablamos sí de vitamina A, de vitamina B, de C, de minerales como el magnesio, el potasio, el zinc. Y cuando nosotros no tenemos un consumo de estos alimentos, entonces también corremos el riesgo de crear deficiencias. Si bien es cierto, no es que otros alimentos no lo aporten, pero principalmente están en estos grupos, insisto, ¿no? Entonces, el que nos vayamos formando en el consumo de estos dos es fundamental porque el aporte que cada uno de ellos tiene va a contribuir a que incluso podamos tener una mejor utilización de otros macronutrientes que también nos son indispensables. Claro, sí, la identificación de estos alimentos es muy importante. Se me ocurre ahorita lo que siempre sucede, por ejemplo, con la papa, que muchas personas lo incluyen como verdura, ¿no? Ujú. Y a mí me lo comentan mucho. Pues es que la niña come muchísima papa. Entonces, pues ahí está cubierta la dosis de verduras. Y yo, no, bueno, es un cereal, es un tubérculo, está en el grupo de los cereales, es un tubérculo. Y empezamos a platicar de cuáles otros alimentos están en ese grupo. Eso es muy importante porque a veces, insisto, damos por hecho que las personas lo conocen y no es que no quieran comerlo, es que no saben en qué están parados o qué alimentos son. Las Claro. leguminosas, ¿no? No es el tema ahorita, pero pasa esto de que de repente hay confusión entre los grupos de alimentos, entre los mismos alimentos y, bueno, se da este tipo de errores muy comunes en la alimentación. Sí, y cuando hablamos del consumo de frutas y verduras, queremos transmitirles que es de manera natural, Ujú. ¿no? Porque de pronto, bueno, entonces me tomo el El jugo de jugo. tomate o la mermelada de fresa, ¿no? Ujú. Alguna vez, hace tiempo recuerdo que una paciente me dijo que su hijo no comía frutas, que la única fruta que comía eran fresas, pero fresas con crema, ¿no? Ok. Y entonces sí, pues las fresas son buenísimas, pero si las vas a consumir solo acompañadas de esa manera, pues realmente no va a ser suficiente, ¿no? Y una fruta o una verdura por sí sola, pues justo no nos va a aportar todo lo que se requiere en cuanto a vitaminas, minerales y fibra necesitamos. Ahora, por ejemplo, ahorita que decías que una sola fruta o verdura, em, ¿qué se puede hacer con las personas que te dicen, pues yo solo voy a consumir verduras con la zanahoria? O sea, yo no quiero probar las otras, pasa desde niños, pero ahí he visto algunos adultos que siguen con este comportamiento. ¿Es lo adecuado? Muchas personas nos han preguntado esta parte, ¿no? De que si puedes sobrevivir solo consumiendo una verdura. Bueno, definitivamente no es adecuado. El tema es que si no les gusta, Ujú. justo cómo le haces, ¿no? ¿Cómo hacer para que los incluyan? Entonces, en los adultos, de pronto, sobre todo cuando o ya están decididos a hacer un cambio por beneficios, cuidados a su salud y prevención, pero también cuando ya están en un tratamiento, pues al final empiezan a aceptarlo. Y una combinación de algo que sí te gusta con pequeñas pruebas de un alimento nuevo, Ujú. les puede funcionar muy bien. O en combinaciones, ¿no? La sopa de verduras, y si me dicen, solo me gusta comer zanahoria, bueno, ponle dos chícharos, ¿no? En medio de tanta zanahoria, comete dos chícharos y Claro. eso, finalmente el sabor que va a predominar va a ser de lo que a ti te gusta, pero te estás dando la oportunidad de introducir algo nuevo y sobre todo algo que va a tener otro beneficio.
Sí, justo Yare, esto que acabas de mencionar viene en las nuevas, en el consenso de alimentación complementaria más actual, donde precisamente sugieren esto, que se incluyan alimentos nuevos junto con algún alimento que el niño, el lactante, ya haya probado. Es decir, si no le gusta el brócoli, pero ya le gusta la zanahoria, entonces incluir la zanahoria con un pedacito de brócoli y dar esa parte como nuevo y darle la oportunidad de que lo explore, que lo vea, que lo sienta, que huela, lo que tú mencionabas hace un momento, y así darle chance de ver si lo va a querer en ese momento. Se puede ofrecer 1,000,000 veces más, pero es una forma de ir incorporando nuevos alimentos. Y como verán, pues esto sigue con el adulto, entonces Sí, es muy, muy útil. y yo creo que es mucho más sencillo para mí con los adultos, Moni, ¿Quién porque, sabe, Yare? Lo porque dudo. yo sí soy testigo con muchos de mis pacientes que me decían, bueno, es que yo antes no podía ni ver los nopales, ¿no? Y ahora se han vuelto parte de su dieta habitual o de alguna otra verdura. Entonces, al final, esta parte de saber que lo estoy haciendo para mejorar, te lleva a que lo empieces a aceptar. Y siguiendo justamente con esta línea de beneficios y cómo mejora, o sea, por ejemplo, esta parte de lo que les comentamos que aportan vitaminas, minerales, alguna vez hablamos en un episodio de antioxidantes, la fibra sí tiene ciertos beneficios a Ujú. nivel cardiovascular. En el caso de, por ejemplo, con pacientes que tienen diabetes, creo que alguna vez ya lo había comentado, la fibra que está presente en las frutas y en las verduras Claro. ayuda mucho para retardar la absorción de la glucosa sanguínea, ¿no? Ujú. Entonces eso nos impide que se den picos de glucosa y esta propiedad, en el caso de las fibras de las frutas particularmente, pues hace que aunque sea algo que contiene fructosa, azúcar, pero por el equilibrio con la fibra, Tiene no, ya un sí, beneficio. entonces no se nos hace un super pico, claro, no, como decíamos, no hay que consumir tantas Sí, o frutas o sea, por más combinadas. que tengan esta propiedad, Sí. si no es la cantidad adecuada o si yo salgo con 1 kilo de fruta en mi cóctel y le pongo otros aditivos como la miel o como otros sustitutos, pues vamos a tener ahí definitivamente sí o sí una carga importante. Claro, de hecho, Moni, en el caso de las verduras, hay estudios que han reportado que con el consumo a veces de 2 porciones de este alimento de verduras al día, se reduce un 13% el riesgo de diabetes. O sea, no hablamos del control, sino del riesgo, Prevención. ajá, Mm. de que se pueden dar. Entonces ahí estamos previniendo. Entonces de pronto ahí sí está la parte de qué precio estás dispuesto a pagar. O sea, si te puedes evitar eso por consumir un alimento que va a actuar en beneficio de, Adelante. claro, lo haces, ¿no? Y en pacientes, por supuesto, que están empezando a desarrollar obesidad o quienes ya la tienen, también se ha visto que hay una disminución de la presencia de adiposidad, de grasa en algunos grupos que consumen tanto frutas como verduras. Ujú. Aparte, las frutas y las verduras por la fibra que aportan también dan Sí, te saciedad. ayudan a que ya, hasta aquí, ¿no? Sí, Estoy pleno y la verdad ya no quiero consumir otra cosa. sí, entonces, pues ya si tienes ahí ese beneficio adicional para de repente cuando dices, ay, quiero comer algo, me hace falta y demás, bueno, la fruta te aporta fibra y azúcar y la fibra te da saciedad y el azúcar ya te calma como ese deseo de estar comiéndote algo extra. Extra. Y siguiendo con esto, Yare, pues también hay otra parte donde es conocida, pero a veces no sabemos cómo por qué, que son también los colores que tienen las frutas y las verduras, y suelen ser la clave
porque el color está vinculado con los nutrimentos que tiene y con algunos fitoquímicos que tiene. Entonces, por ejemplo, hay frutas o verduras que tienen un color púrpura o azul. Entonces, estos denotan propiedades, como bien decías, antioxidantes o que pueden reducir el riesgo de tener cáncer o algunas enfermedades cerebrovasculares o enfermedades cardíacas. Entonces, como algunos ejemplos, pues está la remolacha, la berenjena, las moras, las uvas, el maracuyá, la ciruela, o sea, todo esto está implícito en este color. Insisto, mucha gente a veces dice, sí, es bueno para esto, pero desconocemos la razón, ¿no? Sí. El color rojo, por ejemplo, que también nos ayuda a disminuir el riesgo de cáncer y mejorar la salud cardiovascular, como la remolacha, los pimientos rojos, el rábano, los colores amarillos anaranjado, como la zanahoria, la calabaza, los pomelos, el calabacín. Todo esto nos ayuda a la salud ocular y así podríamos seguir, Yare, con toda una lista de los colores marrón y blanco, color verde, ¿no? Para las propiedades anticancerígenas. O sea, tienen una serie que de verdad podríamos hacer. Hay tomos, yo creo, de frutas, verduras, y podríamos hacer toda una temporada dedicadas a ellas. Justo, y de sus beneficios, ¿no? Porque sobre todo de eso. Mejoran la función intestinal, o sea, a la microbiota le ayuda muchísimo, a la inmunidad. Sí, en efecto, son es mucho lo que podemos hablar de estos dos alimentos y son muchos los beneficios que tienen para nuestra salud. Así que los invitamos a que si no lo hacen, pues las incluyan con más frecuencia y con más confianza de que es algo muy bueno para su salud. Y a quienes ya lo hacen, pues sosténganlo, ¿no, Moni? Así es, denle una oportunidad a las frutas y verduras y hay que darle variedad, hay que rotarlas. Nuevo mes, nuevas frutas y verduras que comer. Y los colores, como bien decías, colores. No siempre la manzana roja, no siempre el plátano, vayamos variando porque tenemos muchísimas. Y bueno, pues aparte son muy ricas, ¿no? Así es, muy, muy ricas. Vale, Moni, pues muchísimas gracias. Estamos o seguimos con ustedes en este podcast y también de manera presencial en el Hospital Florencia, en la Torre Médica 2, y siempre es un gusto verlos en persona. Un gusto, Yare, como siempre, platicar contigo y poder transmitir esta información. Recuerden que también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de nuestras redes sociales como Bien Nutrir en Facebook y Bien Nutrir _ en Instagram. Así es, pues estamos con ustedes y hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Bye.